un tatuaje es un proceso de transformación, es un acto consciente, no es muy loco realmente como yo no conozco a la persona y de pronto voy viendo sus registros, voy viendo su universo y voy escribiéndole cosas que no hay manera que una conozca, ¿no? Buscamos justamente pasar a otra plataforma que es el cuerpo, pero no olvidar nuestro mundo, nuestro proyecto artístico, nuestro estilo, nuestro personaje. O sea, queremos llevar nuestro mundo al cuerpo. No me estaba rompiendo, estaba despertando. Diarios de un Renacer es un espacio de conversación, reflexión y expresión personal. Las experiencias, opiniones y relatos compartidos en este podcast, tanto por los invitados o como por la anfitriona, son responsabilidad de quien las expresa y no buscan imponer una verdad absoluta. El contenido de este podcast no sustituye ningún tipo de diagnóstico, tratamiento ni acompañamiento profesional médico, psicológico o terapéutico. Si atraviesas una situación que requiere apoyo especializado, te invitamos a buscar ayuda profesional. Escucha con apertura, discernimiento y respeto por tu propio proceso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios de un Renacer. En esta oportunidad tenemos a otra invitada muy especial. Ella es Jimena Hernández. Ella es artista plástica disciplinaria y tatuadora virtual. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jenny, muchas gracias por la invitación eh, y por el compartir. Qué Qué bonito tenerte tenerte aquí en aquí en Diarios de un Renacer. Jime, Jime, primero que primero que nada, nada, queríamos queríamos preguntarte preguntarte que te que te presentes presentes quién es quién es Jimena Jimena hoy hoy, ¿no? y Y qué qué estaba estaba pasando pasando en su en su mundo mundo interno interno cuando cuando decidiste que decidiste que tu tu arte arte ah, ah, debía debía nacer nacer desde la desde la canalización, canalización, ¿no? ¿no? ¿Cómo ¿Cómo nace nace ese ese camino camino de de una una búsqueda búsqueda de de sentido o sentido o de de una una herida herida propia que propia que buscabas buscabas sanar? sanar? Bueno, a ver, ¿quién es Jimena hoy? Es algo que me suelo preguntar, muy seguido, muy seguido. Em, Pues como bien dijiste, soy artista multidisciplinar. Entonces, creo que a mí lo que más me describe es estas ganas bastante incontrolables de aprender distintas plataformas y herramientas para poder expresar lo que llevo dentro o mensajes en particular, ¿no? Em, si bien hoy en día básicamente en lo que más trabajo, en lo que más me he especializado es en el tatuaje y en el tatuaje ritual, ¿no? Previamente también he tenido todo un recorrido en otras plataformas y materiales y herramientas, ¿no? Como el mural, estuve mucho tiempo metida en el muralismo, hasta el día de hoy, ¿no? Igual no es algo que haya dejado de hacer, pero más me dedicaba en un momento al mural, previamente antes era más a las acuarelas, a los dibujos, al arte objeto y a los acrílicos, y así he pasado, he tenido como que etapas en donde me he tal vez como que abrazado ciertos materiales para poder, no sé, que eran mis acompañantes, ¿no? Pero desde que entré un poco más al mundo espiritual, ¿no? Fue que mi conciencia se fue expandiendo y todo fue mutando. Y creo que, ¿qué fue lo que pasó para que yo me inclinara más al, al mundo holístico relacionado al arte? Eh, pues por supuesto fueron sucesos que me fueron pasando en la vida, ¿no? Fueron crisis que me fueron pasando, fueron mucho tiene que ver con el proceso de luto, el luto en distintas maneras de hablar, ¿no? No solamente de algún fallecimiento de familiares que por supuesto me marcaron o de amigos, pero también lutos de identidades, lutos de haber de repente perdido amistades, esa sensación de adentro que te rompe a veces, muchas veces, eh, fue lo que me llamó pues a acercarme a terapias o experiencias eh, espirituales, ¿no? Porque quería entenderme, quería sanarme, quería salir de ese estado en el que estaba y
que siempre, igual siempre recalco es que tengo siempre estas ganas de, o sea, soy muy sensible, soy muy empática, me gusta sentir y sentir bastante, pero no me quedo, no me gusta quedarme como en un estado eh, bajo. No es como que ya, lo voy a sentir, vamos a sentirlo todo, pero voy a sentirlo con un propósito para poder salir de ahí. Entonces siempre he sido de buscar ayuda, ¿no? Ya sea psicológica y terapia psicológica también, como, pero también me jalaba mucho siempre este mundo espiritual. También vengo de una familia en donde la mitad de mi familia, o sea, mi lado paterno, es desde mi abuelo, mi papá era un artista, tenía, también era multidisciplinar, y mi otra parte, la materna, es muy espiritual, muy brujita. Mi abuela es muy brujita, tenemos esto de familia, entonces creo que es como soy justo el puente de ambas partes. Ahora me doy cuenta, ya creciendo, me doy cuenta que soy justo el puente de dos partes y de mis dos ramas de abuelos, ¿no? Así que siempre encontré, en mi realidad estaba el arte y estaba la espiritualidad. He crecido con eso, no era algo que me fue vetado o me dé miedo o no me atreva, no, siempre fueron mis herramientas, ¿no? Entonces, creo que se fue dando muy, muy solo. Y ya cuando pasé por el luto de falleció mi mejor amigo, tuvo un accidente y falleció hace ya como en el 2019. Creo que ahí fue el, como que lo más fuerte que me pasó, que me hizo meterme ya hacia adentro mucho, 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 mucho. Y encontré, y lo primero fue que una de las primeras cosas que aprendí fue Reiki, y inicié un camino de reikista. Entonces, fue fabuloso lo que me pasó en todo ese proceso, en todos los niveles que fui avanzando. Y ya fue una expansión de conciencia tan fuerte, tan particular, darme cuenta que a través de mis propias manos podía yo ocasionarme tantas bonitas cosas y sanar y liberar y todo, que me cambió todo, ¿no? Eso sumado a ceremonias de plantas maestras, de haber encontrado a las maestras y los maestros adecuados y que siempre agradezco ver que hayan aparecido, que me han acompañado, que me han guiado. Creo que cada vez iba profundizando más para mí, para sanarme a mí misma, para entenderme, para autoconocerme, ¿no? El autoconocimiento es algo que me apasiona. Entonces, cada herramienta que iba aprendiendo para mi bienestar propio, al momento de integrarlo y llevarlo ya en mi vida, en mi día a día, ya eso hacía que todo lo que cree en coherencia fuera, o sea, cambió, ¿no? Cambió a todo tener más propósito, todo tener un sentido. em, ya empezaba a tener estos momentos de introspección y de rituales en el día a día, porque iba integrando todo esto. Entonces era como me empecé a vivir. Y soy artista, ¿no? Entonces, el ser artista es una manera básicamente de vivir, de ver la vida, de percibir, de sentir. Todo se empezó a meter en este cuerpo, en esta licuadora, ¿cierto? Y empecé a crear cosas y mi arte empezó a cambiar, ¿no? Bastante, ¿no? Y ya en ese momento ya era tatuadora. Entonces fue un cambio, eh, literalmente, no un cambio, porque siempre me ha gustado hacer todo lo que sea que haga con un mensaje. Siempre he buscado la profundidad de las cosas, porque así soy, ¿no? Pero ya cuando pasé a conocer estas herramientas, ya lo empecé a llevar no solamente de un mensaje propio, sino desde un ritual también y desde un trabajo de intención, de intencionar, ¿no? Entonces creo que fue, estoy muy conectada, mi obra está muy conectada a quien soy hoy, pero también estoy muy abierta a la posibilidad siempre de estar cambiando, evolucionando, destruyéndome, volviendo a nacer. Y, y mi arte también está en esa flexibilidad y capacidad de poder sostener esos cambios, ¿no? Y creo que esa es la libertad también que me da el ser multidisciplinar, que a veces tengo temporadas en que pinto un montón porque quiero sacar ciertos mensajes muy propios, muy propios. Hay otros en que hago más ilustraciones para otras personas que con sus mensajes, con sus propias, sí, mensajes que quiero dar. O a veces estoy tatuando y el tatuaje siempre ha sido para mí un puente entre mis dones y mis talentos, ¿no?
Y esa fue la experiencia y es la experiencia, el servicio que más me marca, tal vez, ¿no? Wow, qué profundo. Profundo. Jime, Jime, dentro de dentro de lo lo que que haces haces como como tatuadora tatuadora virtual, te virtual, te dedicas dedicas mucho a mucho la a la técnica técnica del del hand pop. handpok. ¿Qué nos ¿Qué nos podrías podrías decir decir para para quienes no quienes no conocemos esa conocemos esa técnica? técnica? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, el handbook es una técnica de origen ancestral, tiene mucha carga cultural, sobre todo, y me gusta recalcar esto para el país en el que estamos, para nuestro país, para Perú, porque tiene una carga bastante fuerte cultural peruana. Es una técnica que si bien no es exclusiva del Perú, porque se ha trabajado, utilizado en distintas partes del mundo, distintas culturas, sí tiene ha tenido una base aquí, ¿no? Y se utilizaba en tiempos de culturas precolombinas, ¿no? Es un tema que se viene estudiando cada vez un poco más, quiero creer, desde el tiempo en que se descubrió la Dama de Cao, que justamente es la momia tatuada, que tiene un montón de tatuajes en el norte del Perú. Y pues creo que desde ahí hay mayor interés tal vez de saber un poco más de la técnica, pero en sí es una técnica que se basa en hacer el tatuaje punto por punto, solo con la aguja y la mano. ¿No? Se utiliza hoy en día, ¿no? Se utiliza la aguja que se utilizaba en la máquina también, simplemente que se hace punto por punto. Y así se van haciendo líneas, puntos, pintado de color, todo lo que puedes ver en un tatuaje convencional a máquina, se puede hacer de una manera también en handpoke, ¿no? Wow. Y Y pasando un pasando un poquito poquito a lo a que lo que haces, haces, ¿no? O ¿no? O sea, sea, para para quienes no quienes no están están acostumbrados acostumbrados para para quienes quienes están están acostumbrados a acostumbrados un a un tatuaje tatuaje convencional, convencional, ¿cuál es ¿cuál la es la diferencia diferencia fundamental fundamental que que convierte una convierte una sesión sesión contigo contigo en un en un rito rito o no o no solo en solo en una una cita cita estética estética para para hacernos hacernos un un diseño diseño X, ¿no? dispuesto? Bueno, creo que la diferencia más fundamental eh, está en la intención y en la conciencia que se le pone al tatuaje, ¿no? Tanto de la persona que me busca para hacérselo como de mi parte, ¿no? Muchas veces ese tatuaje convencional que le estamos llamando tatuaje a máquina, ¿no? Que es el tatuaje que, bueno, es masivamente conocido, muchas veces parte desde lo visual, desde lo estético, ¿no? Desde este deseo de llevar algo que te gusta en la piel, ¿no? Desde diseños de todo tipo, pero un poco más eh, impulsivos, ¿no? Que se eligen de manera, me gusta porque me gusta, ¿no? Y está perfecto, eso no, igual me parece bien. Pero en mi caso, nada más, lo que yo propongo es algo, es detenernos un momento previo, de una manera, no un paso antes, eh, para preguntarnos tal vez, ¿para qué quieres este tatuaje en tu cuerpo? ¿No? O sea, siento que siempre trae un mensaje, ¿no? Y creo que ahí ya cambia todo, ¿no? La sesión en sí deja de ser una sesión un poco más rápida y de un impulso un poco más masivo y se convierte en un espacio más ritual, ¿no? Donde de todas maneras hay una apertura emocional, energética, incluso corporal, ¿no? Creo que en mi caso brindo con esta propuesta de tatuaje consciente. eh, Siempre hay conversaciones honestas, una pausa, una disposición de sentir, ¿no? Y por supuesto, ante todo esto, creo que ya el tatuaje se convierte como en toda la experiencia del tatuaje se vuelve como en un portal, ¿no? Donde igual puedes cerrar una etapa con el tatuaje, puedes integrar algo que volvió, transformarlo en algo, un recuerdo que cargue belleza, que cargue aprendizaje, o darle forma a algo que a veces no saben bien cómo nombrar o identificar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde lo que propongo es un tatuaje, es un proceso de transformación, ¿no? Es un acto consciente de transformación. Y dime, Jime, y y en en base a base a esto, esto, tú tú canalizas un canalizas un tatuaje, de tatuaje, de acuerdo a lo acuerdo a lo que que haces haces como como tatuadora tatuadora ritual, ritual, ¿no? ¿no? Que Que va va de la de la mano mano con con los los registros registros akáshicos akáshicos que hemos que hemos conversado. conversado. Este, Este,
Al Al canalizar canalizar tu tu tatuaje, tatuaje, si si tuvieras que tuvieras que explicarle a explicarle a una una persona persona escéptica qué escéptica qué sucede sucede energéticamente o energéticamente o físicamente, ¿no? físicamente, ¿no? En En este este intercambio, intercambio, ¿cómo le ¿cómo le describirías describirías ese ese proceso proceso de de bajar la bajar la información información y al al diseño? diseño? Ya, bueno, si bien, como bien dices, trabajo dentro de mi propuesta de tatuaje ritual, combinando y evolucionando en el camino, mi camino espiritual con el camino de tatuadora, creé muy coherentemente con este proceso de expansión de conciencia, creé lo que le puse el nombre de Akashic Tattoo, ¿no? Y justamente es una experiencia en donde abrimos los registros akáshicos de la persona, con su permiso, por supuesto, y habiendo ella traído preguntas a la sesión, abrimos los registros akáshicos, encontramos ahí, visualizo, canalizo, como bien dices, la información, las respuestas a estas preguntas, y las utilizamos como inspiración para crear este diseño, que me gusta decirle muchas veces como un diseño curativo, porque siento que es algo que de todas maneras te mueve, te marca y te transforma. Y se vuelve un tatuaje muy, muy, muy personalizado, porque tiene expresado en este gráfico, en este diseño que viene a ser un código al fin y al cabo, eh, tu parte de tu esencia, de tu alma, o sea, porque está parte de la esencia de tu alma, ¿no? Porque está eh, ligado a quién eres, ¿no? En este momento. Entonces, si bien, como dices, trabajo con esta canalización, eh, cuando hablo de canalizar, no solo me refiero a algo esotérico, por así decirlo, ¿no? Algo hasta que se puede sentir lejano, no hay, ya canaliza. No, no, no solo me refiero a ese lado que se puede uno entrenar, aprender cada vez más, sino hay un proceso que me gusta igual decir que me pasa, que es muy humano, que siento que todos podemos experimentar, que es en realidad que ejecuto la presencia, ¿no? O sea, me pongo a disposición total de escuchar profundamente, ¿no? Tan profundamente que podría escuchar un lenguaje no verbal, no, sino más bien sensorial. Entonces siento que es un momento donde bajo el ruido mental y me pongo en disposición, ¿no? Y escucho lo que la persona me dice, pero también observo su cuerpo, su manera de expresarse, sus silencios, su energía, si se emociona, desde dónde viene. Soy una persona muy kinestésica, muy de sentidos, muy, muy hipersensible de por sí, humanamente, no, no como algo, ay, no, no, soy bastante sensible con sus pros y sus contras, por supuesto, pero en he como que sabido darle la vuelta a esa sensibilidad, y me gusta también mencionar que no solamente es una canalización desde obtener información desde arriba, desde la fuente, desde los guías, sino también es algo muy humano y sensitivo que me pasa, que conecto mucho con la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde, en ese estado, en donde me vuelvo un puente, en realidad, empiezan a aparecer imágenes, ¿no? Símbolos, conexiones que muchas veces no se ven desde lo lógico, ¿no? Es como si la información ya estuviera ahí, en el campo de la persona, y yo solo ayudara a traducirla, ¿no? Es un intercambio, de todas maneras. Como que yo abro mi percepción y la persona abre su proceso. Hay una confianza, hay una intimidad. Y, y ya físicamente es como que eso baja a través del dibujo y en este caso a través del tatuaje hamper, ¿no? Es una, que es una técnica igual, como siempre me gusta decir, una técnica tan espiritual como orgánica, ¿no? Como humana, ¿no? Y siento que cada punto, justamente, es como si formara o ayudara a anclar esa información en el cuerpo, ¿no? No es muy bonita esta pregunta porque me da la posibilidad también de decir que no, no es como una magia y en un sentido fantasioso, sino que sí hay un misterio dentro de esta canalización, dentro de esto que pasa de los registros akáshicos, pero es algo que también pasa por mi cuerpo, por mi ser, por mi humanidad, por mi historia, por lo que yo también puedo aportarle a la persona desde lo que yo vengo aprendiendo.
y aparece, y es muy loco cómo van apareciendo las imágenes correctas sin forzarlo, ¿no? Es muy loco realmente cómo yo no conozco a la persona y de pronto voy viendo sus registros, voy viendo su universo y voy escribiéndole cosas que no hay manera que una conozca, ¿no? O animales espirituales que la acompañan y que la persona se emociona de que le esté confirmando que efectivamente hay una razón por la que de repente siempre le han llamado la atención ciertos animales, ciertos países, ciertos lugares, ciertas cosas, y yo no he hablado con la persona antes, ¿no? Pero es como que está en su campo y lo puedo ver o sentir y se lo comunico y es un momento de confirmación para la persona. Muchas veces no es que esté recibiendo información nueva, sino que es algo que es una revelación porque es una confirmación, ¿no? Y ahí es donde sí sucede esta magia, ¿no? Em, pero sí, es un proceso muy, muy interesante, ¿no? Me llama un poquito la curiosidad, entonces podríamos decir que no vas a vas a dibujar dibujar una una idea idea tuya, tuya, sino sino que que es es cuánto cuánto sientes que sientes que directamente directamente es la es la energía de energía la de la persona. O persona. O sea, sea, todo lo todo que lo que dibujas, dibujas, nada nada es es tuyo, tuyo, todo es todo es directamente lo directamente que lo que canalizas, canaliza las las imágenes, lo que imágenes, que sea. sea, O o también también hay hay una una parte parte tuya tuya que le que le adiciona. adiciona. Ya, bueno, como justo veníamos hablando de la calle Tattoo, que es este servicio ya de tatuaje y canalización unidos, ahí siento que pasa distinto a otras maneras. Dentro de mi proyecto de tatuaje está el tatuaje habitual, que es este, pero están también mis propuestas artísticas, que son los diseños flashes que se conocen en el mundo del tatuaje, flashes disponibles que se van creando y que son como estas ilustraciones de cada artista, artista tatuador que propone, donde se puede ver de pronto mi universo, mi cosmovisión, mi estilo. em, y ahí es muy distinto, ¿no? Donde sí es mi ser, ¿no? Pero en este de canalización de registros akáshicos, de la Akashic Tattoo, siento que literalmente sí es un 50-50. No, es una mezcla, pero es una mezcla viva, ¿no? Eh, Tal vez es no por partes separadas, sino entrelazadas. Yo estoy ahí poniendo mi lenguaje visual, mi práctica, mis años de práctica, mi forma de sintetizar el mundo en símbolos. Estoy ahí como el puente que soy, recibiendo información. eh, pero no es que yo desaparezca al 100%, ¿no? Pero sí dejo de controlar, ¿no? Hay ideas que jamás, por ejemplo, no jamás, pero que no se me ocurrirían proponer, ¿no? Si estuviera diseñando desde mi mente solamente, y sin embargo aparecen con una claridad que no puedo ignorar. No puedo ignorar, se la comunico, lo digo, la persona le hace sentido, o muchas veces a veces no, pero en lo que van pasando en la sesión se va descubriendo, va resonando con fibras internas y dice, uff, esto sí tiene este sentido para mí, sí me representa, en realidad me encantó el significado y tal, no sé qué, y va entendiendo y vamos descodificando, ¿no? Pero es más que decir porcentajes, ¿no? 50-50, siento que es un encuentro, ¿no? El tatuaje igual no es, siento que em, es tan de la persona, sí, pero al meter un poco mi filtro, ¿no? Llega a ser como un tercer lenguaje, ¿no? Que nace de ese vínculo. No es como un hijo entre ambas partes, pero que tiene la esencia y la carga y el todo de uno de las partes, ¿no? Y más bien de mí saca el físico de alguna manera, ¿no? De mí saca el trazo que se identifica, mis colores, la manera de crear esta simbología, ¿no? La composición. Soy como el puente, por eso siempre digo, soy como el puente, el portal, ¿no? Pero la esencia es de la persona, ¿no? ¿Y te ha ¿Y te ha tocado tocado en en algún algún momento momento que que hayas hayas tenido que tenido que canalizar canalizar algo algo muy muy grande como grande como tatuaje o tatuaje o algo muy algo muy pequeño? pequeño? Sí, ambas cosas, ¿no? Justamente, y eso también me da pie a explicar, ¿no? Un poco más. Hay cosas que yo
en la sesión canalizo, lo voy contando, voy conversando, pero esto no quiere decir tampoco que si, por ejemplo, yo te hago a ti una cacheta, tú pasas por los registros y capaz vemos dentro de la sesión, no sé, un castor, ¿no? Que a veces salen animales, que por más que traigan el mensaje y el mensaje sí les resuene y esa medicina que trae el animal como arquetipo les resuene para esta etapa en la que están, pues no quieren gráficamente un castor en el cuerpo, ¿no? Y es súper válido. Entonces siempre digo, no es que lo que yo vaya a ver necesariamente tenga que tatuarse como lo estoy viendo. A veces, por ejemplo, en este caso que trajimos de ejemplo el castor, ¿no? Puede ser que aparezca por que es un momento donde está estructurando, haciendo como una nueva arquitectura de su vida, está haciendo una estructura, hay cosas que carga cada animalito con medicina, y ese mensaje sí lo podemos trabajar y plasmar gráficamente de otra manera que no sea con un castor, ¿no? Porque el mensaje sí te impactó. Sí, sí estoy aquí, quiero pensar, ¿me entiendes? Estoy en esa etapa, sí me parece, pero simplemente mis conectores de otra manera. Entonces, por eso digo, utilizamos la información que se canaliza como inspiración, pero es una conversación constante, ¿no? Tú eres la persona que al final va a decidir si lo quiere el tatuaje solo en negro o lo quiere a colores, en qué parte del cuerpo, el tamaño, si lo quiere más grande, si lo quiere pequeño, y ya ahí lo vamos combinando con lo que te puedo compartir, porque de pronto cada parte del cuerpo trae una disposición energética también, que de acuerdo a lo que tú quieras anclar en tu cuerpo se podría aprovechar incluso aún más si lo pones en tal, si lo pones en tal. Y eso ahí ya es una comparación que te voy dando, pero quiero decir que es la decisión de la persona. No, yo no vengo a decir, y tiene que ser de tal tamaño y en tal parte, no, eso no, porque es tu libre albedrío igual, ¿no? Justo me llamó un poco la curiosidad que mencionas el el lugar. lugar. ¿Tiene algún ¿Tienes un significado significado específico que específico que sea el sea lado el lado derecho, el lado derecho, el lado izquierdo, izquierdo, en el en el cuello, cuello, el el hombro, hombro, las la pantorrillas? Sí, sí, claro, sí, sí, trae, igual esto siempre es como una energía disponible, ¿no? De todos los cuerpos, ¿no? Em, pero no quiere decir tampoco que si te has tatuado, o sea, para tatuajes que ya te has hecho, como que, ay, ya lo fregué, no, tampoco es así, ¿no? Pero estamos, porque sí, siempre pasa eso, ¿no? Siempre que hablo de esto me dicen, pero entonces yo me tatué este sol en el lado izquierdo y esto no suele ser así, entonces ya estoy desequilibrada, ¿no? Digo el sol porque muchas veces se habla de que el sol como representación de energía hacedora, masculina, todo esto, ¿no? Y la luna, la contraparte, ¿no? La intuición, el lado, el linaje femenino, todo esto, ¿no? Entonces hay como ah, hay algo como que medio establecido, que si te tatúas un sol y una luna, pues aprovéchalo y el sol ponlo en el lado derecho, que representa también justamente el lado masculino, práctico, hacedor, y el lado izquierdo justamente el otro, como para que esté la luna, entonces como que, ¿no? Eh, hay todo esto, pero yo siempre voy a decir igual, siempre más que nada vale tu intención y el por qué lo hiciste, ¿no? Eh, o si también puede que no lo has concientizado y tampoco llega al grado de que eso te afecte de alguna manera, ¿no? Creo que mucho, todo hace tu estado de conciencia, ¿no? De la persona. Pero sí, a tu pregunta, sí, o sea, hay una disposición de energía de acuerdo a las partes del cuerpo, eh, los brazos, no sé, los brazos son más, bueno, hay bíceps, hay antebrazos, ¿no? Pero en general es como que el puente entre lo que somos, lo que llevamos dentro y lo que damos, eh, o una mano también es más del recibir, la otra es del dar, lo que quieres dar, todo esto, ¿no? El cuello, la parte del cuello es como el puente entre lo que llevas, lo que sientes y tu decir, ¿no? O sea, hay disposiciones, ¿no? En efecto, cada dedo también de una mano hay todo pensamiento de que cada dedo también tiene un significado energético, y así, ¿no? Las pantorrillas también, que son más para enraizar, para darte poder al caminar. Ah, bueno, ¿no? La espalda, lo que uno lleva, muchas veces también cargando, también hay que tener un poco de conciencia de lo que uno se tatúa en términos también de simbologías ya creadas, ¿no? Eh, lo que siempre me preguntan, ¿no? Si tatúo runas, por ejemplo, y las runas pues es algo que yo respeto mucho. Las respeto mucho también porque no es que
conozca tampoco al 100%, ¿no? No es parte de mi cultura tampoco, eh, ni cercanas, son desde la otra parte del mundo. Entonces también lo que sí puedo saber es que, por ejemplo, las runas significan algo estando al derecho, como otra cosa cuando las pones de cabeza, ¿no? Entonces, por ese respeto también, por ejemplo, no tatuar runas, ¿no? Por eso trato siempre de que, y mi postura siempre ha sido, mi proyecto siempre ha sido de tatuaje, de ser tatuadora de autor, ¿no? Y esto es algo que viene de muchos de los que hemos o que somos artistas plásticos, gráficos y que pasamos al tatuaje, ¿no? Esos tatuadores, la mayoría de los casos que veo, buscamos justamente pasar a otra plataforma que es el cuerpo, eh, pero no olvidar nuestro mundo, nuestro proyecto artístico, nuestro estilo, nuestro personaje. O sea, queremos llevar nuestro mundo al cuerpo. No solemos mucho tatuar elementos, símbolos ya creados, masivos o, no sé, no sé, un Mickey Mouse o estas cosas, ¿no? Por decir algo, sino que más bien buscamos crear una ilustración desde nuestro ser o una reinterpretación de lo que busca. O sea, le damos esa vuelta, ¿no? Y en mi caso, siempre he sido de esa postura y desde el inicio siempre dije también, por si acaso, digo, no busco hacer letras, no busco hacer números, no busco hacer símbolos ya creados, ¿no? Por un respeto a esto que te comento, pero también por ganas de querer, de que soy artista y que quiero expresar lo que, mi mundo gráfico, ¿no? Ajá. Aparte que también el cuerpo es un templo, ¿no? Y hay que tenerlo y cuidarlo como tal, así sea para plasmar simplemente una hoja, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, sí. Justo eso contestaste mi pregunta de qué es lo que no tatuabas, ¿no? O sea, si hay algo por lo que yo digo, Jimena, pues, ¿sabes qué? Ponme un puro 7 acá, ¿no? Que es la abundancia y todo, no lo sé. Entonces, no números, no letras, no, esas cosas. Mira, con el caso de, o sea, palabras, letras, eso sí no hago. El que lo hace es mi pareja, que también es handpoker, que también tatúa, y porque él tiene un llamado, a él sí le gusta trabajar letras, además de sus propias ilustraciones, sí le gusta. Sí hay un llamado, ¿no? De hacerlo. En mi caso, también es porque en mi propio mundo artístico, mis propias ilustraciones, pinturas, murales, nunca he sido de meter lettering, letras. De por sí, por un gusto muy mental, muy humano, que no tengo una conexión con hacer letras, ¿no? No lo he practicado tanto, no es algo que me llame mucho, ¿no? Entonces, también digo, bueno, a mí me pasa que los tatuajes o obras o creaciones que hago, son muy salen de mis entrañas, o sea, es como, siempre he cuidado que eh, no sé, meterme al 100% en el proyecto que estoy ejecutando, ya sea un tatuaje o lo que sea. Eh, y una vez, hace muchos años, le escuché y siempre se lo digo también, que puedo, a Wendy Ramos, en una entrevista que ella dio, en una charla que ella dio, em, que ella dijo que ella buscaba hacer proyectos que ella podría hacer incluso hasta de gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se asegura que su pasión esté siempre encendida y sea su guía, su norte, ¿no? Y eso me marcó mucho porque siento que también muy naturalmente soy así. Soy muy pasional, soy muy de sentir desde las entrañas, muy también impulsiva, como que, uy, hoy día quiero hacer esto, ¿no? Y ese fuego, tengo que hacer mucho a eso, uy, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre dije, no hago patitas de perro, no hago avioncitos, no hago tal, porque al inicio sí, por supuesto, al inicio sí hacía más cosas porque estaba practicando mucho más la técnica y tenía que practicar y venga, ¿no? Eso era otra visión en ese momento. Pero desde que ya empecé a hacer mis propias ilustraciones, mis propios diseños, ya, o sea, sí era como, a ver, ok, ¿quieres este avioncito? ¿No? Conversemos un poco más. Eh, ¿Por qué es que quieres el avioncito? ¿Qué es lo que representa para ti? Ah, para mí representa esta sensación de libertad que me da viajar, me encanta viajar, no sé qué. Ah, ok, entonces es la sensación de libertad, ¿verdad? Del viaje, sí. Podemos trabajar la misma sensación, el mismo mensaje, pero de otra manera, podría ser, me das esa libertad. Ya, a ver cómo sería. Y empezamos a conversar y de repente hay otras maneras de expresar esa libertad que me deja a mí también ser un poco más creativa y poner un poco más de mi mundo y ya, sale algo. Y
al fin y al cabo le gusta más a la persona porque es ya más personalizado y ya no simplemente un avioncito que muchas personas llevan tatuado, sino de otra manera. Y a mí también, y los dos salimos ganando, ¿no? Entonces como empecé a darle la vuelta y por eso es que empecé a decir, no, 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 no esto, pero esperen, conversemos un poco más. Por eso es que mi experiencia, mi servicio es más de conversación, ¿no? Y no me importa tener que darlo. Hay muchos colegas que no quieren conversar, no les gusta conversar mucho, simplemente es como que vamos a la acción y lo comprende porque hay que estar dispuesta, ¿no? Y hay que darle un tiempo y hay que escuchar y eso. Pero a mí me gusta, siempre he sido una persona así. Entonces, lo metí como parte de mi propuesta, ¿no? Y de mi diferencial, tal vez también, ¿no? No, No, aparte aparte que que no no todas las todas las personas personas están están disponibles disponibles o o están en la están en la capacidad de capacidad de sostener sostener una una conversación conversación en en la la que que la la persona persona tiene tiene emociones, tiene emociones, tiene sentimientos y sentimientos y cuando cuando salen, salen, ¿qué ¿qué haces tú haces tú con con eso? eso? Es Es sostener, sostener, pero hay muchos no no les les gusta, gusta, entonces entonces evitan, evitan, por eso es que a lo mejor, como como dices, dices, tienes, ok, tienes, ok, ¿cuál es ¿cuál el es el diseño? diseño? Ok, Ok, lo lo trabajamos, trabajamos, lo lo grabamos grabamos y y así, ya está, ¿no? ¿no? Porque Porque sostener es sostener lo es más lo más complicado, complicado, digamos, digamos, de Sí. de hacer. hacer. Siempre veo videos por ahí o memes por ahí que es como que el que en vez de ir a un psicólogo van a un tatuador, ¿no? Y el tatuador a ver, así te guste o no, si trabajas del mundo del tatuaje, vas a tener que escuchar, porque un tatuaje, pocos tatuajes te demoran menos de una hora. Normalmente son tatuajes que duran pues su hora mínimo o más, ¿no? Y en mi caso, es el hampa, eh, todo lo hago punto a punto. Demora un poco más, ¿no? Entonces, de por sí es una técnica, de por sí es una técnica que trabaja mucho con un proceso meditativo, es más lento, es más orgánico, te da más chance de conversar. Imagínate pasar esas 2, 3 horas con una persona en silencio. No puedo. No hay manera, ¿no? Entonces, antes las conversaciones que igual siempre teníamos no eran tan profundas como ahora que vienes conmigo, porque, a ver, me ha pasado la vida, tengo más que compartir y a la persona también, entonces van evolucionando también las conversaciones, ¿no? Pero en mi caso, cuando pasan, o sea, en mi caso yo me mentí, o sea, yo decidí meterme, yo creé esta parte del tatuaje ritual, la manera en cómo lo hago. Me metí en esto porque quise, pero claramente me gusta, ¿no? Em, Igual acá siempre traigo acotación esto, ¿no? Yo no soy, tampoco me considero terapeuta, ni mucho menos, porque respeto muchísimo el proceso de cada persona que se ha metido a estudiar, a prepararse al protocolo, a la profesión, de las distintas ramas de las terapias. Eh, y yo no, nunca digo yo soy terapeuta. Sin embargo, sé porque las personas lo dicen así, lo describen así, que las experiencias que realizo son experiencias terapéuticas, no porque te mueven, porque transforman ahí dentro, porque te ayudan a ubicarte, porque ese proceso de autoconocimiento fuerte, etcétera, ¿no? Tanto en las experiencias de tatuaje ritual como las de arte ritual que también realizo, ¿no? Entonces, y esto en realidad estoy abierta a que suceda, a que haya lágrimas incluso en las sesiones, a que vengan, porque me pasa mucho dentro del tatuaje ritual que vienen porque quieren honrar a un familiar que de pronto ha trascendido, alguna pérdida, algún proceso de luto. Jalo mucho eso también porque me interesa mucho esos procesos, porque yo también los he trabajado en mí. Entonces, es una frecuencia, ¿no? Yo jalo mucho este tipo de personas y obviamente sé que voy a tener que saber cómo contener y es algo que he venido trabajando y preparándome también mediante que yo también me voy preparando, o sea, voy, por ejemplo, este camino del reikista, ¿no? Eso me da también un conocimiento. También he tenido un camino de formación de sostener círculos con cacao, y eso también es una apertura muy grande que te mueve el corazón, entonces es como, y además de haber estado también en muchas, yo como la persona que lleva las terapias, como abriéndome y terapias psicológicas y tal, y todo, ya me dan una manera de poder contener a las personas cuando esto pase y se abran, porque además es lo que busco, un proceso de transformación. Y para transformarte tienes que sentir. 100%. Entonces, te vas a abrir y vas a sentir y a mí me gusta que sepan las personas que es un espacio de mucha intimidad, de mucha confianza, en donde ambas partes nos abrimos. Yo también cuento mi mundo, ¿no? Pero siempre igual, sabiendo que
siento que parte de mi misión, o lo que guía mi existir, es que tengo muy en claro que yo soy un puente. Y creo que esto me has escuchado decir esta palabra varias veces. Entonces, como que cada vez integro mucho más que simplemente soy un canal, soy un puente, ¿no? Entonces, cuando la persona ya se abre y me da esta confianza de contarme un proceso o algo, identifico que claramente hay un llamado de ayuda a seguir con el proceso y profundizando, que no soy yo, ¿no? Yo muchas veces llego a hacer la puerta, te abro la puerta, siento y te das cuenta, ¿no? Y si yo tengo la persona, la maestra, el maestro a mi disposición, que me ha pasado, que confío, siempre derivo este especialista, este terapeuta, este psicólogo, esta psicóloga. Es como, acá hay más, mira, a mí me sirvió, le dispongo mi historia y hay esa derivo, ¿no? Porque Es una forma de ayudar. es igual. Claro, no es como que siempre, es como siento que tal vez abro la puerta y siendo una semilla de despertar, pero vas a otro lado, ¿no? Y ahí inicia también la chamba del tatuaje, ¿no? Porque encima te estoy tatuando en ese momento. Y hay que recordar, o esto no lo hemos hablado, pero cuando te haces el tatuaje, que he visto todavía de esta manera que la llevamos en mi propuesta, que es ritual y consciente, todo está intencionado, ¿no? Y todo es parte de la alquimia, es una alquimia en que toda esa energía, la del estudio donde te la haces, la mía como la tatuadora, la tuya como está, la energía de lo que se va hablando en la sesión, todo eso queda grabado y más el tatuaje en sí, si es con negro, si es con colores, los colores llevan una vibración, eh, todo eso le suma a lo que estás anclando en tu cuerpo. Entonces, luego que te vayas, el tatuaje sigue haciendo su chamba porque estás metiéndole, grabándole una frecuencia sanadora, porque estás hablando, todo lo que has hablado ha sido un proceso de apertura y sanación. Entonces empiezas una chamba con ese tatuaje. El tatuaje empieza a ser una chamba en tu campo electromagnético, en tu cuerpo, ¿no? Y es muy loco como esto eh, me lo dicen las mismas personas, ¿no? Luego de 6 meses, luego de un año, luego de 2 años me escriben, porque siempre pido que me manden además cada tanto la foto de su tatuaje cicatrizado y ver cómo va cicatrizando. Eh, Me mandan y a la par me dicen, y no sabes todo lo que ha pasado desde que me he tatuado, y no sabes, ahorita estoy viviendo en tal y no sé qué, porque tuve tal movimiento y tal, no sé qué, ahora o son terapeutas o de pronto están iniciando otra cosa, o sea, siempre hay una transformación o empieza a encaminarse según la intención de que se ha tatuado. Es muy loco. O sea, yo al inicio tampoco ni lo creía, era como, no, ¿qué? Y cuando me cuentan ya es como siempre es muy bonito y me hace sentir muy plena cuando me cuentan estas cosas porque mm, me reafirman el camino, por supuesto, pero también voy a la importancia del acto del tatuaje. No es algo muy importante, es un ritual, o sea, así lo ritualices o no, así lo ritualices o no, estás Manda energía. sí, y estás dando un ritual. De hecho, es un ritual que creo que no lo concientizamos mucho, pero es un ritual de sangre. Tiene que ver tu sangre. Y tu sangre, tu ADN, tu energía vital, lo más sagrado que tenemos, ¿no? Entonces, además del alma, ¿no? Pero es un rito de sangre. Es un rito de paso que antes se veía así, ¿no? En tiempos antiguos, ancestrales, el tatuaje era un rito de paso. Era muy importante y plasmaba tu posición política, espiritual, quién eras, tu legado, tu familia, de dónde venías, si hacías algo importante, se tatuaban, ¿no? Era algo, es así en origen el tatuaje. Por eso es algo que debería de tomar a la ligera. Cada uno hace su caso, es su libre albedrío, pero no se debería tomar tan a la ligera, ¿no? O sea, creo que si el tatuaje lo llevas como un acto consciente, más allá de ritual o no, si hagas un ritualito psicomágico o no, no, más allá de que si lo tatúas con un acto consciente, puede ser un acto muy poderoso y puede ayudarte a transformar muchas cosas, ¿no? Pero también, si es que te tatúas de manera más impulsiva, digámosle, que ves un diseño y te llama simplemente porque me gusta, ¿no? Porque me gustó. A mí siempre me preguntan esto, ¿no? ¿Y qué opinas de las personas que se tatúan más como inconscientemente, más impulsivamente, ¿no? Uno que siempre digo, está bien, o sea, porque está bien, porque cada uno exactamente hace con su cuerpo lo que bien quiere hacer y está súper.
Pero también siempre hay un punto en el que pienso, a ver, nosotros somos un compendio, lo que somos es un compendio de infinitas cosas, ¿no? Y somos tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta también, ¿no? Así que yo siento que por algo le gustó a la persona, ¿no? Ahora, que quieras profundizar, que quieras descubrir, que quieras escarbar, que quieras saberlo de ahí, hay muchos que les da flojera y no quieren y simplemente porque me gustó. Pero en ese porque te gustó, estoy segura que en el fondo hay algo, ¿no? Pero es una elección si lo quieres llevar hasta esa profundidad o no. Es así de sencillo, ¿no? Y ya, está bien, ¿no? Pero siempre, 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 siempre son códigos, ¿no? Y si te tatúas todo tu cuerpo y tal, no sé qué, eh, ya formas un lenguaje, ya tu cuerpo está hablando algo de ti, porque te gusta, de capaz todo tu cuerpo porque te gusta. Bueno, siguen hablando de ti, siguen hablando de lo que te gusta y por algo te gusta eso, ¿no? Así que tú eres un skate porque en tu infancia tú eres skate y tal. Te estás tatuando un recuerdo de infancia que seguramente si te lo tatúas es, si te tatuaste ese skate es por libertad, porque te gustaba esa sensación de libertad, plenitud, diversión y quieres anclar justamente eso. Elegiste el skate, ¿no? Pero estás anclando eso, esa sensación, ¿no? Entonces, igual son códigos, ¿no? Pero es muy válido que se tatúen también más impulsivamente o más conscientemente. Porque Sí, al porque al final es final un es un recuerdo, ¿no? recuerdo, O ¿no? O sea, sea, en momentos a lo mejor sí lo haces con intención y y a a veces veces lo lo tienes tienes en en cierta cierta parte parte del del cuerpo, lo cuerpo que lo ves y ves y simplemente simplemente verlo te verlo te recuerda recuerda algo algo que que dices, dices, ok, ok, me estoy me estoy perdiendo y perdiendo y vuelvo a lo vuelvo a que lo que esto que esto me que me dice me dice me tiene que tiene que recordar. recordar. Y ahí Y ahí tienes tienes Claro. la respuesta, ¿no? Ujú. Qué Es bonito. un recuerdo. Jime, y Jime, y volviendo un volviendo un poquito poquito hacia hacia atrás, atrás, cuando tú cuando tú hablabas de hablabas de canalizar y canalizar y armar armar el el diseño para diseño la para la persona, persona, me me queda la queda la curiosidad, curiosidad, ¿hay hay una una forma, forma, o o mejor mejor dicho, dicho, ese ese diseño diseño ya ya queda queda 100% para 100% la para la persona? persona, ¿Ya no ya se no se encontraría en tu encontraría en tu portafolio o portafolio o sí se sí se encontraría en tu encontraría en tu portafolio? portafolio. Bueno, de por sí, desde el inicio, cuando empecé una vez más arrancando a hacer mis diseños propios, eh, creo que no todos hacen esto, no todos los tatuadores hacen esto, algunos lo hacemos. Yo siempre dispuse que mis diseños no se repiten, ¿no? Esa era como que una norma que antes incluso respetaba muchísimo más. Literal, si escogías estos diseños, a ver, pues estoy hablándote de los diseños flashes, las planchas que saco cada tanto de ciertos conceptos, de ciertas cosas, ¿no? Esos muchas veces pongo, no se repite. O sea, si ves que ya lo taché, porque ya lo sacó alguien, no lo vuelvo a hacer. Lo que puedo volver a hacer es, ay, pero me encantó este, sí, me no sé qué, porque para mí representa esto, ¿no? Y lo quiero tener y tal. Y digo, bueno, podemos hacer una variante. Puedo agarrar los mismos dos, no sé, animalitos que están en ese diseño, pero lo hacemos en otra posición, en otra cosa, que tengan un poco alguito más tuyo, o cambiándole el color, o esto era color, entonces lo hacemos todo negro, o al revés. Trato de darle la vuelta para que lo que lleve la persona sea distinto, ¿no? Cada uno tenga algo distinto. Así sea que cambie el rasgo, los rasgos, el color, el sombrero, no sé, lo que sea, pero lo voy cambiando, ¿no? Em, Esto en términos de flashes de diseños, no. Pero cuando sí es una carita, tú, un tatuaje ritual, eso sí No se no hay repite. manera que, o sea, no lo repito para nada. Y me pasa mucho que les gusta, porque los akashis se vuelven bien, Poderosos. bien atraen porque soy un, no sé qué, hay, es Hay un una misterio, energía, hay algo que habla y para esa persona. hay algo, y como está canalizado, Lo hace único. la, es único, pero para mí, además, abrir registros, canalizar, empezar a canalizar, me sirvió como fuente de inspiración y creatividad infinita, porque accedo a este mundo donde hay cosas que ni en este mundo existen, y formas y colores y infinitas posibilidades, además que no es solamente lo que yo veo, sino lo que estoy viendo del mundo de la persona, entonces es como, se vuelven diseños bien creativos, ¿no? Literalmente en estas experiencias es que siento plenamente el concepto de espiritualidad creativa. Para mí la creatividad y la espiritualidad, para mí, vienen de la misma fuente y están unidas, ¿no? Entonces,
em, son diseños que son para la persona y eso sí no los repito, ¿no? Pero como te digo, ya los diseños flash que voy sacando, a veces hago variantes, a veces hago una repetición exclusiva o dos, a veces son diseños que también son arquetipos muy comunes y que la gente les fascina, ¿no? Por ejemplo, los colibríes, ¿no? Y un colibrí es algo que a mí también me fascina, comprendo, ¿no? Entonces, comprendo y además me gusta que la magia del colibrí como arquetipo se expanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí he sacado planchas de diseños de minis animalitos, minis colibríes, minis cosas que se vuelve loca la gente y lo quieren, 10 personas quieren ese colibrí y ahí es donde digo, ok, hay que organizarnos porque sí siento que entiendo que todos quieran llevar este bichito chiquitito que está tan bonito y tal, y encima la vibración de los colores y todo, lo comprendo, entonces es como, ya creo que en este caso puedo hacer variantes de gamas de color, o ponerle una estrellita a uno, otra cosa al otro, o qué sé yo, ¿no? Como Para que puedan Intentar ver ser lo único. sí, pero de alguna manera repetirlo, de alguna manera, pero igual tratar de que no sea igual tan masivo, ¿no? Que es lo que no me gusta. Me gustan más las cosas así personalizadas, ¿no? Le voy tratando de dar la vuelta, de alguna manera. Ujú. Jime, Jime, y y dentro de dentro de todo todo este este tiempo que tiempo has que has estado estado haciendo haciendo tatuajes, tatuajes, ¿te ha ¿te ha tocado, tocado, has has pasado de pasado de que un que un tatuaje tatuaje revele revele una una verdad verdad, porque ni porque tú ni ni la tú ni la persona persona esperaban? esperaban? ¿Cómo ¿Cómo sostienes tienes esa, cómo cómo sostienes sostienes emocionalmente ese emocionalmente ese momento momento en en cuando tu cuando tu arte se arte se vuelve vuelve una una revelación? revelación? Mm, bueno, sí pasa mucho, ¿no? Sobre todo en tatuajes ritual, ¿no? Es como, a ver, tengo muy bien claro que el cuerpo, nuestro cuerpo, no es que sea un lienzo vacío, ¿no? Es un territorio. Ujú, es un territorio, ¿no? Es un territorio vivo, con memoria, ¿no? Entonces, obvio, tiene cicatrices, tiene sus tensiones, tiene sus emociones guardadas, reprimidas, de historias que a veces ni siquiera están conscientes, simplemente están ahí, guardadas, dormidas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, creo que cuando pasa eso, em, trato de ejecutar mucho el diálogo, la conversación con ese territorio justamente y con la persona, ¿no? Hay zonas que reciben la aguja, el tatuaje con apertura, ¿no? Y simplemente siento que algo se abre y empieza la persona a hablar, ¿no? Y otras en que sí siento una resistencia, ¿no? Otras que activan emociones inesperadas, que de pronto empezamos a hablar de, no sé, de pronto su abuelito, ¿no? Y, pero, no sé, es un proceso que lleva tantos años, de pronto simplemente quiere ahorrar y está ella tranquila, está feliz, todo, pero de pronto toca una fibra y empieza a lagrimear, ¿no? Pero son lágrimas incluso también que se vuelven intencionadas, ¿no? eh, Lágrimas que tienen un para qué, que es liberación, ¿no? Entonces, creo que ahí el handbook tiene algo muy especial porque es un proceso más lento, ¿no? Que te lleva a la presencia, a la intimidad. eh, y cada punto siento que me permite estar presente y escuchar y saber si la piel te pide o el cuerpo te pide ir más despacio, respirar. Siento que cuando pasa eso es practicar mucho, en mi caso, la capacidad de escuchar, de contener, de compartir también mi perspectiva, tal vez, mi visión del proceso, pero más que nada es darle el espacio a la persona, a que por fin exprese, ¿no? Y porque el acto de llevar algo en tu cuerpo es una expresión, ¿no? Entonces siento que cuando pasa eso, el tatuaje está haciendo su chamba, ¿no? Es parte de eso. Y como te digo, yo solamente soy el contenedor ahí, y entonces simplemente escucho hasta con las manos, ¿no? Ahí, sí. Jime, Jime, hay un hay un mito mito a a veces que veces se que da se en da el en el mundo del mundo del tatu, tatú, ¿no? ¿no? Que el Que el tatuador tatuador no no tiene tiene tatuaje. tatuaje. Jimena Jimena Mil Mil tiene tiene tatuaje. tatuaje.
Bueno, tiene ya una marca que me cuente sí, el origen. claro. Mira, yo no sabía que era un mito, pero cuando empecé a tatuar, yo empecé o sea, yo en ese momento era eh, más ilustradora, em, ya hacía murales, ya todo esto, y yo pasé al tatuaje por mera curiosidad. Eh, mm, Tenía solo un solo tatuaje en la espalda alta, que me acababan de hacer, digamos. Mm, y esa vez que me tatuaron, lo que más me despertó esa primera vez era como, pero ¿cómo haces esto? O sea, pero ¿cómo es esto de que ¿cómo sabes hasta dónde tatuar? Y si la friegas, le decía a mi amigo, ¿no? Mi tatuador, pues me salieron muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, era muy como, no entiende, no entendí. Entonces, soy muy curiosa, ¿no? Entonces, cuando pasé a aprender el tatuaje, que no fue en Perú, fue en otro país, pasé porque quería entender cómo es esto posible, cómo uno llega a hacerlo, ¿no? Y también porque quería eh, que mi arte, mi expresión llegue a otros medios, a otras plataformas. Y empecé a trabajar el tema de la trascendencia como concepto. Entonces, creo que todo me llevó a, no quiero aprender, solo para aprender. No es que yo me llamara a mundo del tatuaje, no es que ni siquiera yo el tatuaje lo tenía como el último peldaño del artista en ese momento, hace 11 años atrás. Para mí, el tatuador o tatuadora tenía que ser en ese momento eh, un pintor, artista Max Magno, así que sepa de la teoría del arte de todo, 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 y por eso puedes pasar un cuerpo, ¿no? Así lo veía yo, o sea, así de lejano, porque yo ni siquiera me sentía, o sea, ni que dibujaba, ni que ilustraba, no, me sentía lo opuesto. Entonces yo estaba muy, muy, muy lejos de la remota posibilidad, no me traía para nada. Tenía solo un tatuaje, ¿no? Pero me llamó la curiosidad de poder aprenderlo como técnica, de saber la lógica, básicamente. Entonces, cuando me metí, fue eso. Em, y dije, cuando le dije a mi mamá, uy, voy a aprender a tatuar, ella de frente me dijo, seguro ya te vas a tatuar todo el cuerpo, seguro quieres tatuarte, todo, no sé qué. Y yo, no, la verdad, te digo, mamá, 100% honesta, no, no quiero llevarme tatuajes o capaz por ahí un par, pero no, solo quiero esto, entender. Ah, bueno, ¿no? Ya, ok. Y literal fue así. O sea, los primeros años tatuando me quedé con ese único tatuaje. Y yo quise ser eso, que dices, yo quería ser una tatuadora sin tatuaje. Eh, pues lo sostuve un año más. En el tercer año tatuando, creo que fue, me tatué el antebrazo, un símbolo, un caballo, que es por mi abuelo, justamente del artista, eh, porque él simboliza muchas cosas en mi vida, hasta el día de hoy que ya no está, igual, lo llevo conmigo siempre. Y a ese segundo tatuaje, que fue caballo, que fue tan importante, como le vi tanta importancia, que dije, ok, creo que sí me podría tatuar más, así, o sea, conscientemente, ¿no? Y tuve ese tatuaje, luego me hice ya uno más grande, de orquídeas grandes, que representan justamente mi mamá, mi papá, toda mi familia, porque son muy de cuidar orquídeas, les encantan las orquídeas, entonces cuando digo orquídeas los relaciono a mis papás, eh, a mi casa, a mi familia, y justo me los quise hacer porque ya yo me estaba independizando y me los quería llevar conmigo, ¿no? Entonces me hice estos y fue enorme, el segundo tatuaje fue enorme, 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 pero no me pudieron decir nada porque son ustedes. Son ustedes y como, ya, ¿no? Y me quedé con esos tres muchos años, muchos años. No, mi plan no era, ni es tampoco hoy en día, llenar mi cuerpo completo. O sea, no lo tengo como un goal, como un objetivo, pero tengo más de 15 tatuajes tal vez. Mi brazo izquierdo está casi completo. em, pero todos son tatuajes muy sentidos, ¿no? Son muy desde la visión que yo trabajo. Entonces, si al final termino con los dos brazos llenos y las dos piernas llenas, pues será, pero no es algo que yo busque, no es algo que yo apure, no es, lo siento mucho, lo pienso mucho. He pasado por muchos estudios de tatuaje, como
tatuadora trabajando y he tenido la posibilidad, porque en los estudios se tatúan, ¿no? Cuando hay tiempo libre, cuando están aburridos, bueno, te tatúo, me tatúo, así es muy así. Yo nunca accedí a eso, ¿no? Sí he regalado tatuajes a como a otros tatuadores, colegas, amigos, amigas, pero yo no, como que a mi novio, ¿no? A mi pareja sí, o sea, lo que me iba a hacer a mí, mejor a él, ¿no? Porque él sí era más impulsivo. Yo lo pienso mucho, entonces, o lo siento, yo realmente me tatúo cuando es momento de marcar algo, ¿no? Si mi vida va a pasar tanto que me voy a terminar tatuando todo, bueno, pero no es algo que tenga como, ay, ya debería estar más tatuado. No, o sea, no es algo que lo vea muy, muy así. Me gustan los tatuajes, claramente, me gusta llevar tatuajes, pero los siento. Mucha intención, con mucho significado. Ah, sí, al menos, o sea, y no es que tampoco pueda conseguir muchos tatuadores o tatuadoras en el país, en este país o donde esté, que lleven esta visión, lo comprendo. No, no pasa nada, no importa, pero igual en mí tienen que tener un significado, una intención, y yo misma me hago mi tatuadito acá, o qué sé yo, ¿no? Igual no es algo que me quite la posibilidad de hacerlo, igual lo hago, y ya yo veo la manera, pero siempre es consciente, entonces no me apuro, llega cuando tiene que llegar, ¿no? Y tú misma creas tu tatuaje para que alguien te lo haga, o tal vez tu pareja, o eso es lo que ellos intencionan. No, la intención es mía, el mensaje, el sentido del por qué quiero esta, no sé, flor, es mía, pero mi visión de artista también me hace respetar el estilo del artista, ¿no? Entonces, ahí sí yo tracé como que un límite, ¿no? Que así como me gusta que vengan a mí y respeten mi estilo, ¿no? Y vienen por mi estilo, vienen porque les gusta cómo trabajo, mis colores, mis cosas y tal, eh, así igual yo, ¿no? Igual yo estoy yendo donde tal tatuadora o tatuador porque igual me gusta tu portafolio. Entonces, hazme esta flor, que para mí significa esto, te cuento un poco qué significa para ver qué te emana la creatividad y qué le puedas poner de lo que te estoy contando, pero es tu propuesta, ¿no? Entonces, eso sí es un mix, ¿no? Qué lindo. Dime, Muchos muchos de de tus tus seguidores seguidores buscan buscan una una transformación, ¿no? transformación, ¿no? De hecho, De por hecho, eso por te eso llegan a llegan ti. a ti. Después Después de de 10 10 años en años en Hanko, Hanko, ¿qué es ¿qué lo es lo más más valioso que valioso has que has aprendido aprendido sobre la sobre la capacidad capacidad de del ser ser del ser humano, ¿no? humano, ¿no? Para Para transformar transformar su su dolor en dolor en belleza. belleza. Ay, el otro día justo estaba pensando un poco en eso, eh, por lo que he aprendido de mi propio camino de todos estos años, ¿no? Tanto de mis clientitos que pasan y me cuentan su misma evolución, porque es muy mágico cuando eh, tengo varias clientas que se han tatuado literalmente cada año de esos 10 años que llevo tatuando. Entonces las he visto una vez al año mínimo durante esos 10 años, o a veces han habido años en que se hicieron tres, entonces la vi mucho y al siguiente año ya no, pero han tenido, por ejemplo, esos 10 tatuajes ya tienen de mí, ¿no? Entonces ya se hace una amistad y ya hay una continuidad en su proceso. Entonces, de ese tipo de clientas, que las adoro muchísimo, aprendo mucho de la vida, por cómo la he visto, la he acompañado, nos hemos acompañado creciendo. Entonces, creo que estaba justo pensando en eso y creo que lo más valioso que he aprendido es que el ser humano tiene una capacidad inmensa que a veces creo que no nos damos cuenta y estamos con esa capacidad dormida de resignificar el dolor. Eh, no desde la negación, sino desde la integración. Creo que, y creo que no solamente el dolor, creo que tenemos la capacidad inmensa de resignificar. Y con la resignificación viene una gran liberación. Eh, Pucha, es algo que yo vengo descubriendo esta capacidad, ¿no? Que, que esto también es algo muy de la, el proceso del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Eh, que creo que muchas veces no, por estar tan metidos en el hoy, en el día a día, en lo automático, en el piloto automático, no nos damos cuenta que, oye, podemos parar, preguntarnos cada tanto qué entendemos por el concepto de éxito, qué entendemos por el concepto de qué es ser abundante, qué entendemos
o sea, nuestros conceptos de lo que estamos hechos. Pero cuando nos preguntamos esto cada tanto, nos damos cuenta que hemos cambiado y que nuestro concepto muchas veces de éxito cambia y nosotros estamos buscando el concepto de éxito de hace 10 años que ya no está vigente y que fue aprendido porque es el concepto de nuestros padres, no es nuestro. Nosotros estamos ahí, y estamos ahí distraídos cuando en realidad nos vamos a preguntar y decimos, oye, pero esto para mí es toda otra cosa. O sea, mi vida empieza a cambiar porque ahora es ¿no? Y ahí es donde pasan estas cosas y hay tanta liberación, hay tanto crecimiento, por supuesto, ocasiones en crisis, yo comprendo, pero siento que esa capacidad de resignificar es magnífica y es poderosísima, eh, y la veo, todos lo tenemos, no solo que a veces está dormida, a veces se despierta y ocasiona terremotos y eternas, por supuesto, pero es liberadorísimo. Eh, y nada, siento que cuando se trata de transformar esto de que mencionas el dolor, ¿no? Siento que si bien el dolor, no siento, o sea, siento que no desaparece por arte de magia, ¿no? Siento que se puede transformar en algo que ya no pesa igual, ¿no? En algo que incluso puede tener una belleza o anclar un aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde sucede la magia. Magia para mí es transformación. La magia es transformación de energía, es canalización de energía. Los actos de rituales son canalizaciones de energía, es transformación. Y el arte es transformación. Entonces es como, hay una magia, pero explico esto siempre porque cuando hablo de magia sí es como, no sé, a veces pienso que sienten que es muy Harry Potter, muy varita, muy así, pues no es así. La magia es transformación, junto que este proceso que propongo dentro del arte y tatuaje ritual, hay mucho de la magia porque hay mucho de transformación y por ende hay mucho de sentir, pero no se transforma sin sentir. Entonces, por eso es tan profundo y por eso es tan, eh, sí, profundo, ¿no? Pero bueno, es como en el tema de tatuajes, cuando se hace así, desde un lugar consciente, se vuelve una herramienta muy poderosa, ¿no? De hecho, sí, he visto llegar personas con historias muy fuertes, con duelos, rupturas, procesos, enfermedades, a veces, momentos que le ocasionaban por ahí una que se rompían, ¿no? Que se sentían que se rompían. Y siento que elegir marcar su piel no como un recordatorio del dolor, sino como una forma de decir, sí, esto me pasó, me marcó, pero no me destruyó. Lo llevo conmigo como aprendizaje, ¿no? Y ese tatuaje, ese recordatorio, muy poderoso, ¿no? A mí me gusta mucho eh, transformar las cosas, ¿no? A veces vienen con esto de querer plasmar, por ejemplo, cuando su mamita o su papito falleció o algo, siempre cuido mucho cómo está la persona, ¿no? Si está muy movida y acaba de pasar, mi propuesta, por lo que yo propongo, lo que apuesto, yo les digo que no ahorita, no, porque si no eso, más bien lo estás grabando más, ¿no? Yo les aconsejo que pasen un poco de tiempo, el tiempo te da perspectiva, el tiempo te da más calma, el tiempo te hace estar en un momento más tranquilo, conversemos un poco más, en unos meses, tal, o a veces viene con esta idea de tatuarse fechas, ¿no? De por sí uno tatúa fechas, pero a veces vienen con esto de hacerse fechas, la fecha de justamente del fallecimiento, por dar este ejemplo, y más allá de explicarles de que yo no tatúo fechas, les explico ¿por qué, te pregunto más bien, ¿no? Les pregunto, ¿por qué tatuar la fecha donde se fue y más bien no anclar algo que tú veas y te recuerde el tiempo compartido, vivido en felicidad y te saque una sonrisa? No, creo que la persona que trascendió en ese caso sería mucho más, incluso hasta feliz, viendo eso, que justamente viendo que se trató la pena, ¿no? Entonces, le converso, le doy esta propuesta, le digo, ¿qué te parece si hacemos algo que te haga recordar a esta persona con una sonrisa? Esa es mi propuesta y es como yo empiezo a trabajar. Pero si, habiéndole dicho eso a la persona, igual la persona quiere hacerse la fecha, está libre de hacerlo, solo que no lo hago yo, ¿no? O, bueno, podrías ir y le aconsejo a cualquier otro tatuador que sepa que lo va a hacer bien, ¿no? Tal amiga, tal amigo, ¿no? Y ya tú estás en tu libre albedrío de llevarlo, pero igual vas a recibir
este speech, este feedback de mi parte, ¿no? Porque es como vivo igual, ¿no? Qué bonito. Jime, me Jime, me encantó encantó conversar conversar contigo. contigo. Me Me quedaría quedaría horas horas hablando. hablando. Amo los Tatuajes, tatuajes, amo el mundo del tatuaje. pero Ya, El tiempo es corto. este, Este, quisiera quisiera como como última última pregunta, pregunta, o más que todo, más que pregunta pregunta es es mensaje, ¿no? mensaje, Si ¿no? Si tuvieras tuvieras un un mensaje para mensaje para dejarle a dejarle a nuestra nuestra comunidad de comunidad de renacientes renacientes acerca del acerca del mundo del mundo del tatuaje, tatuaje, ¿qué les ¿qué les dirías? dirías? es muy curioso que digas en la comunidad de renacientes porque siento que el tatuaje eh, ocasionan renaceres, ¿no? Muchas veces ocasionan cierres e inicios, muchas veces ocasionan transformaciones, muchas veces es para honrar, para rendir tributo. Eh, yo en realidad les brindaría la perspectiva de que el tatuaje es una posibilidad de expresión, es como poder expresar mediante el arte, que es, que es el tatuaje, algo que llevamos dentro, ¿no? Muchas veces me gusta comparar el tatuaje en el cuerpo como los murales en la ciudad. Y esto lo hago porque también soy muralista. Entonces, he comprendido hace poco que básicamente es lo mismo, ¿no? Para mí, los murales muchas veces callan lo que la sociedad quiere decir. O sea, muchas veces dicen lo que la sociedad calla, ¿no? Y así como los murales dicen lo que la sociedad muchas veces calla, los tatuajes también tienen esa capacidad muchas veces, ¿no? Entonces, les diría que no, si lo que les separa de llevar un tatuaje es el miedo, eh, pues prueben atreverse a romper ese paradigma, eh, pues prueben el handpoke también, que es una técnica menos invasiva, menos dolorosa, cicatriza más rápido, es una forma bastante más íntima, ¿no? Y prueben así el tatuaje, ¿no? Es algo que es muy poderoso si se puede, si se lleva de manera consciente, em, y te puede aportar a incluso empoderarte y es una manera poderosa de encuerpar tu historia, ¿no? De recuperar tu territorio, tu cuerpo, de volver a tu centro, de reconocer quién eres, ¿no? Entonces, creo que es algo muy mágico. Qué lindo, Lindo, ya ya saben saben todos todos ustedes, ustedes, hacer hacer conscientes conscientes con lo con que lo que queremos que queremos que renazca en renazca en nuestro nuestro cuerpo, cuerpo, qué es qué lo es que lo que queremos queremos decir y decir y qué qué es es lo que lo no que no queremos queremos decir decir del del tatuaje. tatuaje habla. Jime, Jime, como como antes antes de de cerrar cerrar esto, esto, ¿alguna ¿alguna actividad que actividad que estés estés haciendo? Sé haciendo? que Sé que ahorita ahorita estás estás viviendo viviendo por por Cusco, Cusco, una una ciudad ciudad hermosa, hermosa, maravillosa, maravillosa, pero pero también también estás estás teniendo, teniendo, creo que creo que sesiones o sesiones o algún algún curso por curso por aquí en aquí en Lima. Lima. Sí, bueno, Cuéntame. exacto. Hace medio año me mudé al Valle Sagrado y pues ando tatuando y siendo aquí, pero también viajo mucho, viajo cada 2 meses a Lima para hacer lo mismo, para tatuar, para hacer talleres y todo. Entonces, ahorita en abril estamos yendo todo el mes. Voy a estar tatuando, voy a estar dictando un curso de handpoke justamente para aprender a tatuar en esta maravillosa técnica. Em, y pues hago también sesiones, justamente las sesiones de canalización, sesiones de registros akáshicos y de tarot. También las hago virtualmente, ya para cualquier parte del mundo. Y ahí nada, pueden encontrar mucho más información, tanto en Instagram, que es @simenamil, o en mi página web, que es simenamil.com. Y ahí explico todo súper bien. Ahí pueden ver mi arte, mis servicios artísticos, espirituales. Ahí sí está todo muy ordenadito. Así que nos vemos por ahí. Si sienten pasar por la experiencia de tatuaje o experiencias artísticas, espirituales, pues con gusto los voy a contener por acá. Qué Qué lindo, lindo, ya ya saben, saben, querida querida comunidad. comunidad. Jime Jime está está en en Lima Lima a a partir partir de de abril. abril. Cualquier Cualquier cosita cosita nosotros nosotros vamos a vamos a dejar dejar en en la la parte parte de de abajo, en la abajo, en la casilla, casilla, toda toda la la información de información de ella ella para para que que la la puedan puedan ubicar. ubicar. Está en Está en Instagram Instagram como como Jimena Jimena Mil. Mil. Y Y bueno, bueno, ya ya saben que saben si que si algo de algo de aquí aquí les les resonó, resonó, les les agradeceremos agradeceremos darle darle un un like, like, suscribirse, suscribirse, compartirnos, compartirnos, porque de porque esa de esa forma nos forma nos ayudan a ayudan a seguir seguir llegando a llegando a más más personas. personas. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Esto fue Esto fue todo, todo, Diarios de Diarios un de un Renacer. Renacer.
Hasta luego. Gracias. Gracias, mi vida. Jimena hermosa, qué lindo.